veo que, bueno, que cada uno va dando su aporte, y bueno, es algo que también es un plus, digamos, a la hora de poder estudiar y buscar eh, información, ¿no? Sí. También para no perderte, pensá que de cada texto que tienen una clase, que es lo que yo llamo clase, ¿no? Que es el resumen del texto, ¿sí? O sea que ahí Bien. ya tenés como un resumen ya preparado, Hecho, ¿no? sí, Como que, y a su vez cuando termina la unidad, tienen estos encuentros donde yo les voy puntuando aquellas cuestiones más importantes de la unidad. Y a su vez, tienen el plan de trabajo donde también el plan de trabajo es un súper resumen. sí, Así sí, que sí. igual me parece bien esto de necesitar como la hoja, lo impreso, está buenísimo. Recuerden que cuando finaliza la cursada no van a poder acceder al material, así que siempre se tiene que ir descargando el material, ¿sí? Bien. Vos, Uría, ¿cómo venís con la materia? Yo, bien, iba a decir eso, que me pareció súper útil el plan de trabajo, porque es como que te da un resumen de lo que vas a leer y como que se entiende mejor cuando vas a leer el texto. Como que ya vas preparado sabiendo lo que tenés que entender, digamos. Sí, Eh, bien, yo estaba por hacer el examen hoy o mañana, estaba releyendo un poco los textos, el trabajo eh, práctico. el trabajo práctico, perdón, sí. Pero bien, bien, me pareció, yo hace muchos años que no estudio, fui a la universidad cuando salí de la escuela Sí. y ahora hacía muchísimo, me dedico a la estética, hacía mucho que no, si bien estudio estética, no estudiaba tanto ¿Mm? así apuntes y leer. También me lo Sí, imprimí porque para mí también es más fácil leerlo desde el sí. papel que de la compu o eh, del celu. Pero por ahora los textos bien, estoy haciendo otras materias, que la que más O se me sea, complicó, como digamos. todo, el gran desafío Sí, es al inicio. sí, 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 tal Es al cual. inicio, Empezar va a ser este primer cuatrimestre, va a ser un súper desafío para ustedes, pero después se van poniendo cancheras y van entendiendo por dónde va la mano. Eh, es perseverar y ser organizada hasta que llegue ese momento que digan, ah, ok, es esta la metodología ahora que yo sí, necesito. Y lo que me así es. pareció también interesante es que, no sé, yo cuando decidí estudiar esto, también uno se pregunta por qué ahora o qué pasó, y que está bueno porque me parece que estamos también en un cambio de paradigma justamente ahora, ¿no? Que tiene que cambiar la educación como está, no puede seguir. Yo tengo un nene que tiene 6 años que va a la escuela y realmente no puede seguir como está la educación hoy en día en las escuelas en Argentina, y que está bueno que justo lo hagamos ahora y que ustedes estén planteando también este cambio, ¿no? Me parece súper interesante. Sí. Milagros, Hola. No, yo hola. lamentablemente no me pude poner con el material, pero en base a los foros he visto que, nada, son muchas opiniones lindas en base a la materia, a las cosas, incluso en el WhatsApp. Yo no me pude poner por falta de tiempo y porque, nada, estoy buscando un trabajo y cosas mías, Está pero bien. vi muchos comentarios positivos. Yo suelo armar un grupo de WhatsApp con los alumnos cuando llegan sobre todo al finalizar la materia, cuando vamos a hacer el trabajo final integrador, porque los voy llamando por ahí para que se vayan uniendo. En otras oportunidades, al principio del cuatrimestre, yo también armaba un grupo para tener una dinámica extra. Por eso cuando compartieron el link en el foro me uní, o sea, estoy en el grupo que se compartió. eh, por lo tanto, nada, también tengo ese medio para ir avisándoles. Acuérdense que esta semana tienen que entregar trabajos, como les dije hoy, eh, o si surge Claro, alguna urgencia. eso personalmente me ayuda bastante porque yo estoy acostumbrada a cursar en presencial y nada, es todo nuevo para mí esto virtual, pero me gusta eso, que nos estemos hablando entre alumnos, por WhatsApp o incluso por los foros. Me encanta. Buenísimo.
tengan en cuenta de que cada una de ustedes va a hacer su propia experiencia y que quizás dicen, uy, no, esta materia es de esta manera, este tutor es de esta manera, y en realidad es una percepción súper subjetiva. Entonces tengan en cuenta que nada, ¿no? Como tomar lo bueno que te puede dar esa interacción por WhatsApp. Porque a veces, bueno, nada, a veces no termina siendo positiva. Y sobre todo también, ojo con el tema de pasar cierta información privada de la materia, que en ese caso, o sea, todos los que forman parte de eso van a quedar perjudicados. ¿Se entiende? Por supuesto. Sí, sí. Bueno, vos, Meli, estás muteada, te tenés que desmutear. Seguís muteada, no sabe cómo desmutearse. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir cómo viene con la materia? No puede. Bueno, tranqui, no pasa nada, ya vas a aprender. ¿Alguien más que quiera contar su experiencia? Que se anime, que me diga cómo viene. Bueno, ok. ¿Cuántos somos? Bueno, les voy a pedir por favor que si se pueden desbloquear la cámara, así los puedo ver, buenísimo. A menos que no puedan porque estén con el trabajo o con algún inconveniente, por favor, les voy a pedir que se pongan su cámara y que se pongan su nombre y su apellido en el link. Agustina, ¿vos estás ahí? ¿O no? Ok, miren, los que tengan también la reunión de didáctica de nivel inicial, yo lo que les sugiero es que si quieren se conecten en la reunión de didáctica de nivel inicial, que yo total estoy grabando este Zoom y que después lo van a poder ver, y así pueden acceder a los dos encuentros. ¿Sí? Esa me parecería una buena estrategia. Bueno, empezamos. ¿Todos me pueden escuchar bien? ¿Sí? Chicas, ¿alguna me puede contestar, por favor? Porque no... Sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, empezamos. Los contenidos que vamos a ver de esta primera unidad son la crisis de identidad dentro de la didáctica, lo que es el paradigma y la diferencia entre la didáctica general y las didácticas específicas. Yo, además de compartirles este videíto, lo que voy a compartirles también es la presentación para que ustedes después cuando quieran estudiar y quieran ver, quieran tomar un apunte, lo pueden hacer directamente sobre esta presentación y así también no se vuelven locos ahora tomando apuntes durante el encuentro. Bueno, para comenzar primero que lo que tenemos que hacer cuando estamos estudiando este tipo de materia, tanto didáctica como pedagogía, es que debemos entender que, profe, perdón, pero no estoy anotada en la materia, no sé por qué me agregaron, solo hago pedagogía y filosofía. Bueno, bye, unite después a pedagogía dentro de una hora. Entonces, lo que tenemos que entender cuando estamos dentro de este tipo de materias es que no se puede entender a los sistemas educativos lejos de sus causas históricas. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinados momentos sociohistóricos, esperen que alguien me está pidiendo para entrar, alguien que esté canchera con el Zoom, ¿quieren que la ponga de co-host para ir admitiendo? ¿Ninguna? Bueno. Yo no estoy Yo no estoy canchera, canchera, pero si es admitir, sí. sí. Bueno, dale, Está ¿quién me bueno, habla? bueno. ¿Quién me habla? ¿Carolina o Vale. Sofía? Ok, ahí te puse como co-host. Caro, Ok, ¿sí? buenísimo. Sí, Así que ahí vas a poder, si ves que hay alguien que se metió a la que quiere reunión para entrar que lo admito.
Exacto. Perfecto. Bueno, nos referimos a esto de que no se puede eliminar a los sistemas educativos de sus contextos históricos, en el sentido de que en determinados momentos sociohistóricos se ha privilegiado algún determinado tipo de educación o de contenido, ¿sí? Como por ejemplo, en algún momento la educación tenía fines religiosos, en otros tenía fines más de disciplina, ¿sí? Esto fue variando y es muy importante tenerlo en cuenta cuando estudiamos materias como didáctica o pedagogía, ¿sí? Y asimismo, tenemos que tener en cuenta que cada ciencia tiene un determinado objeto de estudio y un método de estudio, ¿sí? El objeto de estudio es aquello de lo cual se ocupa, lo que estudia, lo que le es su objeto de interés, y el método es esa manera que tenemos de abordar ese objeto de estudio. ¿Sí? Si dentro de la didáctica el objeto de estudio van a ser los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y el método de estudio, o sea, la forma de abordar ese objeto de estudio, ha sido históricamente el método prescriptivo. ¿Sí? ¿Qué es el método prescriptivo? ¿Qué es una prescripción? Una prescripción es lo que te hace el médico cuando vas y te hace una receta. ¿Sí? Una prescripción es, miren, yo hoy me quebré el dedo de acá de la mano, ¿sí? Y el médico me hizo toda una receta que decía, bueno, vení en una semana y en una semana te miro a ver cómo tenés el dedo, te hacemos otra placa, si te duele, toma un analgésico cada 8 horas. Bueno, los métodos de la didáctica durante muchísimos años fueron prescriptivos, o sea, el proceso de enseñanza para inglés de determinada edad, los pasitos son estos, ¿sí? Por eso se habla de un método prescriptivo, ¿sí? Como una receta de cocina. Por otro lado, para poder entender por qué funcionaba de esta manera la didáctica, tenemos que entender lo que es un paradigma, ¿sí? Como hoy recién mencionaba su compañera, Surya, que tenemos que entendernos dentro de determinados contextos, ¿sí? ¿Qué son los paradigmas? Este concepto que es tan importante que viene de la filosofía de la mano de Kuhn. El concepto de paradigma Kant, que es otro filósofo, decía que un paradigma son como unos anteojitos que te van a permitir ver el mundo de una determinada manera. Podemos decir que un paradigma es el conjunto de creencias, de teorías, de formas de pensar, ¿sí? De formas de percibir la realidad que habitan en un determinado momento sociohistórico. Entonces, se me ocurrió ponerles estas imágenes, ¿no? Que es el paradigma que existía de la mujer hasta mediados del siglo, ¿no? Existía este paradigma, este concepto de mujer, ¿no? Estos eran dos manuales de la mujer. Uno se llamaba La Niña Sendoza y el otro se llamaba El Libro de Oro. Y todo lleno de modos de ser que debería tener una mujer. Durante este momento, durante este paradigma existente, vigente hace medio siglo, era impensado que una mujer pueda ser presidenta de una nación, ¿sí? Pero en un momento este paradigma empezó a hacer ruido, ¿sí? Este paradigma entra en crisis. ¿Qué es lo que lo lleva a una crisis? Bueno, los cambios sociales. Lo llevan a una crisis y surge un nuevo paradigma, ¿sí? Un nuevo paradigma que nos permite pensar de una manera distinta y por lo tanto percibir la realidad de una manera distinta. Por supuesto que las ciencias siempre se van a ver muy influenciadas por estos cambios de paradigma. ¿Cuáles fueron estos paradigmas, estas escuelas que existieron dentro de la pedagogía y dentro de la didáctica? Para quienes estén haciendo las dos materias juntas, este tema lo van a ver en la unidad 2 de pedagogía. Y quienes ya hicieron pedagogía lo vieron el cuatrimestre pasado. Así que es un tema que es bastante importante. Por un lado tiene la pedagogía tradicional, ¿sí? La pedagogía tradicional son como modelos o escuelas pedagógicas o didácticas, ¿sí? Modelos o escuelas que encuadraban la educación en determinados momentos.
Esta pedagogía tradicional, que es la primer pedagogía que surge, o el primer manual didáctico que surge de la mano de Comenio. Entonces, Comenio en el siglo VII, en el siglo XVII, no voy a ser el siglo VII, en el siglo X, tengan en cuenta que estoy bajo los efectos de los analgésicos, escribe, ¿sí? Puede Comenio pasar. era un sacerdote protestante que escribe este manual de la didáctica, que lo que hace es llenarlo de prescripciones, de decir, bueno, la enseñanza tiene que seguir estos pasos, ¿sí? Entonces, le da un carácter científico al proceso de enseñanza con el objetivo de enseñar todo a todos. O sea, la finalidad era espectacular. Fue un visionario. El método didáctico, en didáctica magna, fue un método prescriptivo. ¿Sí? Esto que les decía que es un manual que tiene todos pasos rígidos, secuenciados de enseñanza. En el siglo XIX, todos los desarrollos pedagógicos apuntaron a métodos prescriptivos, ¿no? Como que se creía que esto de, bueno, estudiemos y generemos pasos que lleven a la mejor forma del proceso de enseñanza. Esto cambia, ¿sí? En las primeras décadas del siglo XX, cuando surge un nuevo enfoque dentro de la didáctica, dentro de la pedagogía, gracias a los avances de otras disciplinas como la psicología, otras ciencias. Surge la escuela nueva que lo que hace, profe, perdón, pero no estoy anotada. Yo hago pedagogía también. Bueno, el de pedagogía es ahora en un ratito. Así que si son las dos materias, buenísimo. Surge este nuevo enfoque, ¿sí? Que se llama la escuela nueva, o la escuela activa también se la conoce con ese nombre, que obviamente reacciona a este autoritarismo que tenía esta pedagogía tradicional, a esta formalidad extrema que tiene la pedagogía tradicional, a este intelectualismo pasivo, ¿sí? Esta manera de que los estudiantes son sumamente pasivos y es una enseñanza mecanizada, es una enseñanza donde no aparece nada de la subjetividad, donde no aparece nada de la intencionalidad, que lo que hace es aleja la vida, la realidad de las escuelas, ¿no? No lo compromete al alumno en su aprendizaje. Lo que propone es una corriente que todo lo contrario, ¿sí? Por eso muchas escuelas, como las escuelas Montessori, la pedagogía Montessori, tiene esta pedagogía, ¿sí? Esta pedagogía de la escuela nueva, la escuela activa. Por eso en las escuelas Montessori se generan como mini réplicas de la vida real dentro de las escuelas. El gran problema de este tipo de pedagogía es que termina siendo muy cara, tan personalizada y demás que no es accesible para todos. A partir de la sociedad de posguerra, ¿sí? Y de la expansión industrial, se genera la tercera corriente pedagógica, que es la pedagogía tecnicista. ¿Sí? Lo que hace la pedagogía tecnicista es generar un enfoque mecanicista de la enseñanza. ¿Sí? Podemos hacer una metáfora entre una fábrica y este tipo de pedagogías, donde lo que importa no es el proceso de enseñanza, sino que es llegar a los resultados esperados. ¿Sí? Que el resultado final de la enseñanza es la inserción en el mundo laboral. Entonces, es una pedagogía que se clasifica, que se caracteriza más por los procesos de hacer una buena planificación. ¿Para qué? Para llegar a los objetivos, que en el proceso de enseñanza en sí. También despoja de subjetividad al proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos al siguiente. Bueno, obviamente que tanto el enfoque tradicional como el enfoque tecnicista no pueden seguir vigentes para la realidad que tenemos hoy en día, como dijo la compañera al principio. Sobre todo por el surgimiento de muchas teorías dentro del campo que empiezan a criticar esto, ¿no? Empiezan a criticar, se llaman teorías
se llaman teorías críticas, ¿sí? Porque las teorías anteriores lo que hacían era describir los procesos de enseñanza y aprendizaje. En cambio, las teorías críticas van a criticar la reproducción de ciertos mecanismos que ocurren dentro de las escuelas y que hace que cierto status quo permanezca. Estas teorías críticas abandonan la prescripción, ¿sí? Abandonan este método prescriptivo y lo que proponen es una pedagogía hermenéutica, ¿sí? Hermenéutica deriva de los significados, de que sea interpretativa, de entender qué es lo que pasa adentro del aula. O sea, yo no puedo enseñar algo si no entiendo el contexto, si no realizo una descripción previa de cómo es mi contexto, de cómo es mi aula. Por eso lo que propone la autora Becker Soares es que el nuevo objeto de estudio dentro de la didáctica tiene que ser el aula y todo lo que en ella transcurre. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, respecto a lo de Magda, Magda Suárez, Sí. es como que ella obviamente critica en sí el nacimiento de la didáctica, ¿verdad? Porque dice que arrancó al revés que todas las otras ciencias. Sí, de todos modos, yo Es como que cuando no, realizan una crítica a la pedagogía tradicional, ¿no? A la didáctica magna, me parece un poco, no sé, como leerlo con el diario del día después, y digo, bueno, pero partíamos de una pedagogía que no existía y la finalidad era buena, ¿sí? Y logró su cometido, esa pedagogía prescriptiva. Logró su cometido que fue hacer que un montón de gente que era analfabeta acceda a la educación. ¿Sí? Pero que esta homogeneización, esta manera de educar a todos de manera similar, hoy en día no sirve. ¿Sí? Por eso bien, es necesario previamente describir el aula, tener una mirada hermenéutica, ¿sí? Dotar de significados al proceso de enseñanza y aprendizaje. bien. Sí, a mí me resultó que este texto fue como que tenía demasiadas preguntas la autora, y entonces a mí me generaba un poco de, como de, hoy está a favor, está Sí, en o sea, la contra, como materia que, arranca con lo más difícil y después, sí, pero sí, bueno, es una mirada general para que entiendan todo lo que va a venir después. bien, perfecto. Entonces, así como Magda Becker Suárez habla de la necesidad de dotar de significado, también está bueno que nosotros, como estudiantes, nos preguntemos también por el porqué de la didáctica, ¿sí? También dotar de significado a nuestro propio proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué existe la didáctica? ¿Cuál es su razón de ser? En principio, los métodos de enseñanza. O sea, si creemos que cualquier método de enseñanza da igual, desde los prehistóricos hasta los más innovadores, si creemos que cualquier método es válido, entonces la didáctica no tendría razón de ser. ¿Sí? La didáctica viene a cuestionar, a ver qué método de enseñanza es más válido para determinadas circunstancias. Lo mismo pasa con los conocimientos, con los contenidos, ¿sí? Que aparecen en un currículum. Si creemos que los contenidos que aparecen en un currículum no tienen, son neutros, ¿sí? Si creemos que los contenidos que aparecen en un currículum no pertenecen a determinados grupos políticos, sociales, que necesitan que se inculque un determinado tipo de conocimiento, así comenzamos la clase de hoy, ¿no? No podemos separar a los sistemas educativos de los contextos históricos. En determinados contextos históricos se ha privilegiado un determinado tipo de conocimiento o de contenido a enseñar. O sea, si creemos que no hace falta ponerlos en tela de juicio, entonces la didáctica tampoco tendría razón de ser. Si creemos que la desigualdad social no existe y que todos podemos acceder a la educación de manera similar, entonces la didáctica tampoco tendría razón de ser. ¿Sí? Al igual que las prácticas evaluativas. Si creemos que las prácticas evaluativas no ameritan una reflexión permanente por expertos,
sino ameritan ver qué práctica es mejor para determinados contextos, en determinadas circunstancias. Entonces la didáctica, sobre todo la didáctica general, tampoco tendría razón de ser. ¿Sí? Y sobre todo si creemos que enseñar es súper fácil y que lo puede hacer cualquiera, si no entendemos la complejidad en el proceso de enseñanza, la didáctica tampoco tendría razón de ser. Entonces, tenemos que entender que la didáctica termina siendo un arte, ¿sí? El arte de enseñar. Y es una disciplina de la pedagogía. La didáctica tiene una parte teórica y una parte práctica. ¿Sí? Teórica, ¿por qué? Porque hace teoría mediante la práctica. ¿Sí? Genera teoría y esa teoría se lleva a cabo en la práctica. Y a su vez es la práctica la que retroalimenta la teoría. ¿Sí? Es la encargada del estudio y la intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje con la Perdón, voy a tomar agua. Bueno, perdón. Y tiene la finalidad de optimizar métodos, técnicas y herramientas que se involucran en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. También clave entender que una cosa es el proceso de enseñanza y otra cosa es el proceso de aprendizaje. Y por último, dividir las dos didácticas, ¿sí? La didáctica general por un lado y la didáctica específica. La didáctica general se estudia puntualmente, ¿no? Este modo de enseñar y se encarga de definir sobre todo el currículum y las prácticas evaluativas, ¿sí? Reflexiona en torno al currículum y a las prácticas evaluativas. ¿Sí? Esto que les decía recién, ¿no? Ok, ¿por qué se dan determinados contenidos en el currículum? ¿Por qué la evaluación es de esta manera? Bueno, de eso se encarga la didáctica general. En cambio, la didáctica específica, como su nombre lo indica, tiene una... no quiero ser redundante y decir que es una especificidad, pero bueno, sí, pasa eso, ¿no? Como que se adecúa a los métodos de enseñanza y de aprendizaje para una determinada edad. No es lo mismo enseñarle a un chico de 5 años que a un chico de 10 años, al nivel educativo. No es lo mismo enseñar en secundaria que enseñar en un terciario. A la disciplina, ¿sí? No es a la naturaleza de la disciplina. No es lo mismo enseñar inglés que enseñar matemática. O sea, cada disciplina tiene una didáctica específica. Y también el tipo de institución. Cada institución va a tener un estilo didáctico característico. Entonces, cuando surgen las didácticas específicas, que antes no existían, se genera una fragmentación adentro del campo, quedando por un lado la didáctica general y por otro lado las didácticas específicas. Y lo que dice la autora es que esta crisis de identidad dentro de la didáctica se debe puntualmente a dos cosas. Y esta es pregunta de examen, pregunta de parcial, pregunta de final, pregunta de todo. ¿Qué es? ¿A qué se debe la crisis de identidad dentro de la didáctica? La crisis de identidad se debe a dos cuestiones. Uno, al cambio de paradigma. Se pasa del paradigma prescriptivo al paradigma interpretativo, como les expliqué antes. Y por otro lado, se debe a la fragmentación dentro del campo de la didáctica. La fragmentación entre la didáctica general y la didáctica específica. Y lo que dice la autora es que en realidad no podemos hablar de una fragmentación, porque va a decir que la didáctica general es complementaria de la didáctica específica, que se necesitan, que no hay una relación jerárquica, que la didáctica general está arriba y la específica está abajo, viceversa. Tiene una relación de necesidad mutua, ¿sí?
La didáctica general postula un saber más comprensivo, más general, y la didáctica específica le da esa especificidad a cada una de las áreas, a cada edad, ¿sí? Que son necesarias, son complementarias. Ok, estos serían los contenidos más importantes de la unidad 1. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? No, está bien explicado y coincide con los apuntes. Sí, clarísimo. Todo muy ¿Sí? claro, profe. Sí, Ok. sí, yo entendí todo. Los modelos didácticos los vamos a seguir viendo, así que les van a quedar mucho más claros para quienes también hagan pedagogía. Tienen que tener claro, ¿sí? La escuela tradicional, la escuela nueva, la escuela tecnicista, las teorías críticas. eh, la diferencia Profe, entre el paradigma prescriptivo y el paradigma interpretativo y la fragmentación dentro del campo de la didáctica. ¿Sí? respecto al tema de las fechas y eso, ¿haces un poco de énfasis en eso de acordarse de qué siglo a qué siglo? Porque a veces como que es una parte que medio se me va. No, porque en realidad lo que vos tenés que entender es el contexto histórico en Bien. el cual se da cada una de esas pedagogías, que lo vas a entender. O sea, Mm. esto es el inicio de la materia y después todo va a tener muchísimo más sentido. Esto que quizás hoy está como muy teórico y muy tucu, muy rígido, después vas a ver que al final de la materia se va a relacionar con lo que vimos en la unidad 1 y todo te va a ir fluir mucho más y por eso que al finalizar la materia tienen el trabajo final integrador, donde si llevan la materia al día no van a tener ninguna dificultad, lo mismo que llegado el parcial. O sea, llegado el parcial, cuando termina la unidad 2, hacemos un Zoom donde revisamos la unidad 1, revisamos lo más importante de la unidad 2 y se evalúa eso. Hola. Bueno, ¿alguien con alguna duda? ¿Quieren preguntarme Me algo, pareció. ya sea de la materia, de lo que vimos ahora, lo que quieran? Profe, no, yo quería decir que está buenísimo que pongan videos porque es como que uno lo entiende mejor o puede relacionar un poco más viendo, leyendo y viendo el video, es como que cierra mejor la idea de lo que estamos viendo en ese momento. Me pareció súper Genial, práctico. genial. Y también van a tener este Zoom que después, llegado el momento del parcial, también lo pueden revisar y a veces sirve bastante. Así es. Bueno, chicas, si no tenemos ninguna duda, nos vemos ahora en el horario de pedagogía. Ya abro el Zoom de pedagogía si se van uniendo. ¿El Y Zoom de Buenísimo. pedagogía cambia el link? No, es el mismo. ¿Es Y el mismo? Listo. a las 8 en punto arrancamos, así que si se quieren quedar, este Zoom, ¿dónde queda grabado? Y lo voy a compartir en el campus. Lo voy a compartir en el campus. En algún lugar de los foros. Les va a aparecer el Zoom. Buenísimo. Perfecto.